La siguiente historia tiene lugar entre el año 2193 y el 1763 a.C. Mientras las tribus gutis se afincaron en el norte de Mesopotamia tras dar la patada a los acadios, en el sur las ciudades-estado sumerias poco a poco fueron recuperando su independencia. Su civilización estaba a punto de volver a florecer. Las ciudades del sur de Mesopotamia se organizaron en pequeños reinos, pero el que predominaba sobre el resto era la ciudad de Lagash, bajo el mando de la segunda dinastía de Lagash. Al desaparecer los últimos reyes acadios, en Lagash gobernaba el Ensi-Urbaba, que además enchufó a su hija Enanepeda como sacerdotisa del templo de Ur, dedicado al dios lunar Nana, también conocido como Nanar-Sin-o-Sinai. Pero no fue hasta el reinado de Gudea, su sucesor, cuando la supremacía de Sumer volvió a hacerse palpable. Gudea era un tipo bastante pacífico y muy querido por lo que se ve. Era más de construir que de destruir, y eso le hizo muy célebre. Es un hombre puro macho. Construyó templos como el de Ninu en Girsu, consagrado al dios Ningirsu. También palacios, canales, pantanos y muchas estatuas, sobre todo suyas, hechas con una roca volcánica llamada diorita. En los documentos de la época aparecen muchas obras públicas pero ninguna guerra. Es más, las relaciones con pueblos lejanos mejoraron y tuvieron comercio con Magán, el Valle del Indo o tierras mediterráneas. E incluso trataron con los gutis, lo que ha llevado a pensar que algunos de esta dinastía podrían tener raíces guteas. Y hablando de gutis, es en el 2124 a.C., en el gobierno de Ur-Ningirsu, cuando a estos tocapelotas les dio la venada belicosa otra vez y comenzaron a tocar los cojones. Los siguientes 3 reyes se enfrentarían a ellos. No sería hasta el 2100 a.C. cuando un Ensi de la quinta dinastía de Uruk, Utu-Egal, expulsa definitivamente a estos subhumanos de tierras sumerias y apresa a su débil líder, Tirigán. Todo esto fue posible gracias a una coalición de ciudades-estados lideradas por él. Maravilloso, espectacular. Me emocionaba al verlo. Tras esto se nombró rey de las 4 regiones, pero no duraría mucho. Un general sumerio descontento, Ur-Nammu, le apartó del poder y gobernó toda la región bajo la denominada Tercera Dinastía de Ur, que fue donde trasladó la capital. Durante esta famosa dinastía tuvo lugar un esplendor en Mesopotamia como no se veía desde tiempos de Sargón. Al igual que los sargónidas, Ur-Nammu creó un sistema de gobierno centralizado, pero no estaba interesado en construir un gran imperio. Prefirió unir ciudades cercanas, reformar la administración y construir y reconstruir infraestructuras. Aseguró los caminos, reactivó el comercio y la prosperidad volvió a la zona. La ciudad de Ur, nueva capital, llegó a tener durante este tiempo unos 250.000 habitantes. Y aquí se levantan ya algunos de los zigurats más famosos, como el de esta ciudad, dedicado a Nana, y su hija Enirgalana fue su sacerdotisa. También engrandeció el templo de Enlil, en Nippur, que fue la capital religiosa. Ya sabéis, el que saqueó el idiota de Naram-Sin. Y hablando de templo, en esta época hubo una división entre templo y palacio, entre estado y religión. Y división también había en clases sociales, los funcionarios, los grandes comerciantes y los trabajadores. Estos eran libres, no como los esclavos, casi siempre prisioneros de guerra. Y algo que lo petó fuerte fue el correo, creando un sistema de postas y caminos que mejoró el transporte de mercancías. Es famoso el código de Ur-Nammu, escrito en sumerio, con el que unificó la jurisprudencia y fijó la equivalencia entre las diferentes formas de pago existentes. Todavía no había dinero, los pagos se hacían mayormente por trueques, pero también usaban pesos fijos de plata para pagar deudas o contratos, y el grano para medir el valor de salarios y alimentos. Se sabe que existieron códigos anteriores, pero este es el más antiguo que se conoce. Era un código bastante progresista para la época, donde no había tanto castigo físico sino más compensaciones económicas. También se crean escuelas, especialmente de escritura, como la Eduba. Aquí que no vengáis a clase ya más o menos que es habitual. ¿Cómo? El Ensi quedó como un simple funcionario civil y el Sagin como gobernador militar. El primero se dedicaba más a la justicia, obras, ofrendas en templos y pago de salarios. Los Sagin, en cambio, se encargaban de cuidar de las tropas y de supervisar los trabajos agrícolas. En esta oligarquía ya apenas había lugales, aunque ciudades lejanas como Susa, Asur o Mari eran regidas por gobernadores autónomos. A Ur-Nammu le sucedió en el trono su hijo Sulgi, gobernó como rey supremo de las 4 regiones y tomó de los acadios la divinización del monarca, como Naram-Sin. Eso no le convertía en dios, pero sí en intercesor entre los hombres y los dioses. Las tribus seminómadas de los zagros volvieron a cargar contra Sumer. Tras años de luchas con ellos, Sulgi decidió buscar el apoyo de Lam. Casó a su hija con el Ensi de Ansan, pero se ve que la cosa no acabó del todo bien. De hecho, acabaron en guerra. A saber qué pasó entre estos dos tortolitos. Le dije, mira, tienes un cuerpo espectacular. Digo, lo que pasa que te falla un poco la cara.
Tras vencerles a todos, vino un periodo de paz para Sumeria y el Renacimiento alcanzó su máximo apogeo. Durante estos años reconstruyó templos, ciudades y elaboró algunas reformas. Creó un cuerpo de arqueros e hizo evolucionar medidas y pesos. En el 2046 a.C. le sucedió su hijo Amarsin. Los sumerios inventaron la rueda o la cerveza, sí, pero lo de poner nombres épicos no se les daba demasiado bien. El caso es que su reinado fue relativamente pacífico, si no tenemos en cuenta su conquista de Erbil, que se estaba rebelando un poquito. Nada que ver con el reinado de su hermano, Susin, que acabó de luchar contra los amorreos hasta la polla. Construyó la muralla de Martu para contenerlos, de casi 300 kilómetros de largo, pero de poco sirvió. Ibisin fue el último soberano de esta tercera dinastía de Ur, hermano de los dos anteriores. Fueron tiempos de hambruna debido a los continuos saqueos y ataques por parte de los nómadas amorreos. ¡Estoy rodeado de locos! El caso es que toda esta inestabilidad trajo rebeliones internas de las diferentes ciudades. Tras esto, pues os lo podéis imaginar: caos, fragmentación política, dinastías locales, luchas internas... Siempre igual. Siempre igual. Eso sí, a los amorreos les moló el rollo sedentario y se quedaron a vivir en las ciudades conquistadas. Incluso comenzaron a luchar contra otros amorreos nómadas que venían a molestar. Pero del caos surgió un tipo llamado Isbi-Erra, gobernador de Mari, que vio aquello como una oportunidad. Ibisin le había puesto al mando de algunas regiones fronterizas que se estaban yendo a la mierda. Sin embargo, se rebeló contra Ur con el apoyo de Nippur e Isin y fundó su propia dinastía, la Isin, porque fue ahí donde puso la capital. Con esto, el imperio de la tercera dinastía de Ur quedó dividido en dos. Mientras tanto, por el 2004 a.C., nómadas amoritas y elamitas tomaron Ur, la arrasaron y esta tercera dinastía de Ur se fue a tomar por el culo. Madre mía, cómo está la vida. Por el contrario, a Isbi-Erra y sus sucesores les fue bastante bien con su dinastía Isin, al menos durante unos 80 años, cuando les salió competencia. Una de ellas fue Larsa, donde en el 1932 a.C. el rey amorreo Gungunum de la dinastía Larsa conquistó primero Elam, después Ur y Uruk y finalmente se proclamó rey de Sumer y Akkad. Su sucesor, Abisare, expandió el imperio de Larsa conquistando ciudades acadias como Kish y Nippur y luchando a muerte contra los Isin. Mientras los Isin y los Larsa, las dos grandes potencias de la época, se daban de hostias durante el siguiente siglo, con una parálisis cultural importante, los amorreos o amoritas se fueron poniendo cómodos en las ciudades conquistadas. Concretamente les moló una ciudad por aquel entonces no demasiado importante, Babilonia. Se cree que estos inmigrantes no fueron del todo belicosos, sino que fueron mezclándose poco a poco entre la población sumeria y acadia. Como eran semitas como los acadios, se adaptaron fácilmente a este idioma, propiciando el declive del sumerio, que ya era una minoría total. En el 1894 a.C. comienza la primera dinastía amorita en Babilonia con Samu Abum. Durante los siguientes 100 años, este pequeño principado fue haciéndose cada vez más fuerte. Primero se alió con los Larsa de Waramsin, la fuerza predominante, pero cuando su hermano Rimsin subió al trono todo cambió. La Babilonia de Sim-Mubalik, que ahora englobaba Kish, Sipar o Borsippa entre otras ciudades, se alió con Isin y Uruk para ir a por los Larsa, pero en un principio fracasaron. No sería hasta el 1793 a.C. cuando llega al poder Hammurabi, el sexto rey de la dinastía amorita de Babilonia. Rimsin quería conquistar la ciudad de Babilonia, pero Hammurabi se lo impidió, y no solo eso, luchó contra él y conquistó toda Mesopotamia, formando el primer imperio babilónico o paleobabilónico, que conoceremos en el próximo episodio. Un poco ajeno a todo esto, en el norte, el rey amorita Samsi-Adad funda el reino de la Alta Mesopotamia, con la capital en Asur, que en el futuro se convertiría en Asiria y conquistaría toda Mesopotamia. El objetivo de este canal es resumir toda la historia del mundo de principio a fin. Si quieres descubrir qué pasó en el pasado para que el presente esté tan jodido, te sugiero que te suscribas. Hazte fan de la página de Facebook del canal para que no te pierdas los nuevos episodios, así como noticias y contenido extra. Puedes enviarme al email fragmentos de pelis, APM, sugerencias, musiquillas o hasta curiosidades históricas. Y visita guionistaenfurecido.com y la webserie La chica del Ubisoft.